Bienvenidos a la presente cápsula donde trataremos de la derivada de una función. La derivada de una función sigue siendo una función en la misma variable que la función original. En nuestro ejemplo, tenemos una función y se nos pide calcular la imagen de e, pero según la derivada de la función comillas original. Vamos a observar que nuestra función está compuesta por una potencia y por un logaritmo que se están multiplicando. Para ello, entonces, debemos tener presente algunas reglas de derivación. La primera de ellas es considerar la derivada de una constante por una función. Esto es, conservamos la constante multiplicativa y derivamos la función. Esto ocurrirá con la potencia 6 por x a la 5, donde 6 es la constante multiplicativa. Además, tenemos x a la quinta, es una función potencia, cuya regla de derivación en general es n por x elevado a n menos 1. Posteriormente, tenemos el producto por logaritmo natural de x. Y ahí recordaremos que la derivada del logaritmo natural de x es exactamente 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. En este caso, 1 sobre x. Además, vamos a considerar la derivada de un producto. Tal vez usando una mnemotecnia, suponiendo u una función, b una segunda función, y la derivada del producto corresponde a tener la derivada de la primera función multiplicada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Usando entonces estos cuatro elementos, vamos a calcular la derivada de f. f' de x entonces es 6 por 5x a la cuarta multiplicado por logaritmo natural de x. ¿Qué hemos hecho? Hemos derivado la primera función 6x a la quinta, conservando el 6 como constante multiplicativa y considerando x a la quinta nuestra potencia, cuya derivada es 5 por x a la cuarta. Todo esto multiplicado por la segunda función sin derivar. A esto le agregamos entonces la primera función sin derivar y esto lo multiplicamos por la derivada de la segunda función, en este caso logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Lo anterior nos queda 6 por 5, 30 x a la cuarta por logaritmo natural de x, más 6 por x a la quinta por 1 sobre x. Aquí consideramos la regla de potencia que nos dice división de potencias de igual base, conserve la base y reste los exponentes. Esto es 5 menos 1, 4. Tenemos entonces la función derivada o la derivada de la función f en este caso. Vamos entonces a lo que nos piden, calcular la imagen según esta derivada del número e. Tenemos entonces 30 por e elevado a 4 por logaritmo natural de e más
6 por e elevado a 4. Eventualmente podemos usar calculadora o dejar una expresión exacta. De manera particular, logaritmo natural de e es 1. Así nos queda 30 por e elevado a 4 por 1, más 6 por e elevado a 4. Quedando entonces 30e a la cuarta por 1, simplemente 30e a la cuarta. Tenemos términos semejantes, en este caso e a la cuarta, tenemos un 30 y un 6, por lo tanto tenemos 36 por e elevado a 4. Esta sería entonces la imagen de e según la derivada de la función f. Para lo cual entonces primero hemos derivado usando linealidad de la derivada, regla de la potencia, regla de la derivada y finalmente álgebra de derivadas en términos de el producto de una de ellas. Vamos ahora entonces con la imagen. Así entonces evaluamos, en este caso con E, ponemos primero nuestra presentación y luego eventualmente podemos usar calculadora o dejar una expresión en forma de resultado exacto, que en nuestro ejemplo termina siendo 36 por e elevado a 4, como una reducción de términos semejantes. Llega a su fin entonces esta cápsula de derivada que intenta recordarles que la derivada sigue siendo una función, por lo tanto podemos considerar, entre otras cosas, imágenes, preimágenes, dominio y recorrido. Llega a su fin entonces esta cápsula, esperando que sea de su utilidad. Eventualmente nos encontramos en una próxima de ellas.